Bien, hablamos de economía, hablamos con Raúl de la Torre. La cuestión pasa por el presupuesto 2023 que ya ingresó en el Congreso de la Nación y Raúl tiene todos los datos. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien. Algunos datos porque ingresó ya a última hora. Sí, claro. 23:30 aproximadamente se presentó ya sobre el casi filo, medianoche. Sobre el filo del plazo que teníamos. Se trabajó mucho sobre los números, se trabajó muchísimo. Te anticipo un poquito cuál es el panorama con respecto a la inflación. A ver. Con respecto a la inflación. Viste, hay que poner un número de proyección de inflación. Exacto. Ahora, primero, ¿qué es lo que espera el Ministerio de Economía? ¿Cómo cierra la inflación este año? Agárrate el número que te voy a dar. Vamos a anotarlo. 94,5%. 2022. 95. No, bueno, un poquito menos, dijo alguien que con el que hablamos. 94.5. 94,5% la inflación de este año. ¿Cuál sería la del año que viene? 60%. Eso es lo que está previendo el presupuesto, Eso ¿no? está puesto en el presupuesto, está planteado como hipótesis en el presupuesto. En la 60% proyección. de inflación. Economía en realidad piensa que puede ser más baja todavía. Una cosa es lo que proyectamos, otra Claro. lo que esperamos. Dice. Claro. Hacen ese tipo de diferenciación. Proyectan 60%. Esperan que sea menor. Vamos primero a los otros números, después si querés volvemos con el tema de inflación. Déficit, ya sabes, se sabía, déficit fiscal 1,9%, que es la meta del FMI. Lo que te agrego, el dato del déficit financiero. Es decir, cuando se le agregan los intereses que hay que pagar, intereses en pesos. Recordemos que el gobierno viene financiándose en el mercado local con tasas muy altas. Sí, claro. Bueno, 2 puntos le va a agregar de déficit las tasas de interés. Es decir, el déficit fiscal, dijimos, primario 1,9%, déficit total, déficit financiero 3,9%. Si hablamos de crecimiento, este año terminaría con un crecimiento del 4%, muy cercano al que se había planteado cuando se presentó el presupuesto que no se aprobó. Que no se votó, bueno, no se aprobó. Votar se votó, no se aprobó. Claro. Para el año que viene el crecimiento sería del 2%. O sea, un crecimiento o sea, la mitad de este año. Sí, la mitad de este año. Mucho más moderado. No tanto, en economía dicen, no tanto porque el presupuesto sea un presupuesto de ajuste. No es que va a ser restrictivo el presupuesto. Lo que va a suceder es que están calculando, y esto son un poco las noticias que trae Sergio Massa de su gira por Estados Unidos. A ver. Tomaron la proyección de que Europa entra en crisis antes de fin de año. O si no es en fin de año, en los primeros meses del año próximo va a haber una crisis, una recesión europea que dice que nos va a impactar. Nos va a golpear. Entonces vamos a tener también una caída de crecimiento en Argentina. ¿Esto cuándo sería fin de año? Esto se espera entre noviembre y diciembre, claro. Entre noviembre y febrero, digamos. Ajá. En algún momento del periodo de invierno, sobre todo, y muy ligado al tema gas, vendría la crisis europea, según esperan. Otros datos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, el dólar va a mantener esta tendencia de ir subiendo paulatinamente, esto que se llama en economía el crawling peg, que es el ajuste diario, que va a estar un poquitito por arriba de la inflación, un poquitito por arriba del 60%, y los números que están dando es 219 pesos de promedio para todo el año, 269 si preguntás por el último día del año 2023. Cerrarían 269. Esto te está dando un aumento aproximado del 62-63%. ¿Qué va a pasar con obra pública y gastos? Obra pública porque era un reclamo de los gobernadores, sobre todo los gobernadores peronistas que pidieron cuidar el tema del gasto en obra pública, que no se le venga abajo eso, que no haya ajuste por ese lado. La respuesta que le dio Economía y lo reflejó en el presupuesto, dice, no va a haber caída de la obra pública con respecto a la obra pública realizada, efectivamente gastada, que significaba algo así como el 1,58% del PBI y en el año que viene va a ser de 1,61%. Casi la misma, un poquitito más. Nada más que están tomando la efectivamente realizada este año y están planteando la proyectada para el año que viene, ¿no? Un poquito la picardía de mostrar los datos en ese sentido. Y por último te digo superávit comercial que se espera, que también es muy importante por el tema dólar, el tema disposición de divisas, un superávit que esperan que exportaciones, menos importaciones de un saldo favorable de aproximadamente 12.300 millones de dólares. Es decir, te estaría en el nivel de este año, quizá un poquitito más. Bien, bueno, eso es lo que tiene que ver con el presupuesto, reiteramos. Los números de la macro, digamos, estos son los números de la macro en el cual se hace un presupuesto que se insiste mucho desde el gobierno y es lo que se va a decir cada vez que haya que ir a plantearlo, a formularlo en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general, de que no es un presupuesto restrictivo. Se dice que
el gasto total, Sí. el gasto público va a aumentar con respecto al de este año entre un 65 y un 66%, con lo cual estaría 5 puntos por arriba de la inflación. Gasto nominal estoy hablando, ¿no? Claro, Gasto peso sobre peso. Exacto. Y el otro dato que se agrega es que el ahorro que están planteando por la quita de subsidios equivale a 0,6 puntos del PBI, que representa unos 500.000 millones de pesos De ahorro. de ahorro por lo energético. De transporte agrega un poquitito más, pero es una incidencia menor. Estos son los números que ya están en el Congreso, que seguramente se van a empezar a tratar en estos días y que van a promover igualmente, seguramente la visita de varios ministros, porque no solo es Economía que va a defender el presupuesto, sino después cada una de las áreas será convocada a defender por qué en su área se hacen estos recortes o se destina este dinero a un gasto adicional, como ocurre en algunas áreas. Bien, proyecto de presupuesto 2023, presentado ayer minutos antes de la medianoche en el Congreso de la Nación. A ver, hay muchas versiones sobre los diferentes dólares. Sí. Empecemos por el dólar turista, ¿verdad? Sí. A ver, ¿va a haber un dólar turista? Pensando, por ejemplo, se hablaba mucho de Qatar, que llega el Mundial. Sí, el dólar por Qatar, ese motivo, creo que ¿verdad? sí, Lo estaban incorporando al debate. Sí, se estaba pensando eso. Digamos, en economía no lo están tomando como un tema central. Inclusive algunos técnicos descartaban la posibilidad, por ejemplo, de aumentar, porque una de las versiones era que se iba a aumentar el anticipo de ganancias. Y algunos planteaban, ¿qué sentido tiene aumentar el anticipo de ganancias sobre ¿Por la altura del año? Claro, por el fin de año. Es decir, le estás haciendo que anticipe ahora para noviembre y diciembre lo que en definitiva va a tener que pagar en febrero o marzo, que son los anticipos para el año que viene. ¿Cuál es el negocio? Digamos, si voy a desfinanciar el año que viene. Este es el otro tema del financiamiento también, que tiene que ver con que están muy preocupados en el gobierno por tratar de bajar el tema de tener que buscar financiamiento, justamente como una de las fórmulas dicen, para bajar la inflación, ¿no? Pero sigamos con esto. Versiones que hay. Sí, muchas, claro. Muchas. Que el Ministerio de Economía nada. esté estudiando. Algunos dicen que lo que llegó hasta ahora se descartó todo. Que no se está analizando ninguna medida, sobre todo lo que se refiere al uso de los dólares. ¿Cómo se hace para que el uso de los pocos dólares que hay vaya más a la producción que a otro destino? Yo te diría que la sensación que dejaron ayer algunos comentarios que recibimos del Palacio de Hacienda es que no se está trabajando en ninguno de esos temas por ahora. Rápidamente, dólar ahorro, bueno, lo habíamos anunciado en su momento, Raúl, te acordarás, ahora el Banco Central ya lo instrumentó. Aquellos que tengan subsidio, eso sí, a los servicios, bueno, eléctrico, gas y agua, no podrán comprar el dólar ahorro. Exactamente. Se Ya agrega, está, es un hecho. Se agrega a las restricciones el tema de que quienes reciban subsidio no van a poder comprar dólar ahorro. Recordemos que ya había toda una serie de restricciones, entre ellas haber recibido parte del salario con ATP o algún otro tipo de ayuda, que en algunos casos en realidad fueron ayuda a las empresas, no al empleado, pero bueno, le garantizaron el cobro. Todos esos quedaron excluidos. Esto es una nueva exclusión de la posibilidad de comprar el dólar ahorro. Lógico, los $200 por ejemplo. Bueno, y por último, Raúl, el tema también lo habíamos hablado, lo habíamos adelantado, dijimos, luego de conocerse la inflación de este miércoles, el jueves, seguramente el Banco Central iba a subir la tasa de interés y ocurrió. Y fuerte. Y fuerte, claro. Ocurrió y fuerte. Subió al 75% la tasa de referencia, que es la tasa que pagan los plazos fijos. Una tasa, lo decíamos recién fuera del aire, una tasa muy elevada que para el ahorrista común es muy atractivo. El 75% no es el que tiene posibilidad de hacer grandes especulaciones. Un poco más de 6% por mes. ¿Cómo? Un poco más de 6% por mes, 6.25. Sí, exactamente. Una tasa que aparte, como la podés renovar mensualmente, porque ya desde los 30 días rige, a los 30 días podés, inclusive si no sube la tasa, renovar con los intereses incluidos. Correcto, con lo cual, la tasa efectiva que se lograría mucho más alta, haciendo lo lógico que el 75%. supera el 100%. Bien, Raúl, en minutos, ¿te parece? Hablamos del precio de la ropa. Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con empresarios textiles. Con ese tema vamos a estar junto con Raúl de la Torre. En minutos seguimos analizando la economía, pero